Bueno, mi pregunta lo que nos ha dado referencia a lo que son las propiedades del café y los antioxidantes. En sí, la pregunta es, ¿esto de las propiedades del café es efectivo para para todo tipo de personas o en sí hace mal a otras personas? Por ejemplo, lo que es la chía hace mal a los gastríticos en sí. ¿Este café puede ser para cualquier tipo de personas o solamente, por ejemplo, para los que tienen gastritis sería algo malo, negativo, o para otro tipo de enfermedades que pueden tener otras personas? Bueno, ni modo, o sea, una tacita chiquitita, yo creo que incluso a los que tienen gastritis no les va a hacer mal, ¿no es cierto? Todo depende de la cantidad. Pero si realmente ya la gastritis es muy grande, muy avanzada, mejor no servirse café. Ahora, hay una otra opción, que es café descafeinado, ¿no es cierto? Sin cafeína. Algunas personas quieren consumir el café, pero sin cafeína. Entonces, se está incrementando el consumo de café sin cafeína, el café descafeinado. Entonces, también se puede adquirir. Indudablemente, no todas las personas hay que recomendarles el consumo de café, porque como tú has dicho, la gastritis es molestosa, ¿no es cierto? Entonces, ellos, o sea, los que tienen gastritis, pues tienen que cuidarse y tener una dieta diferente. Entonces, ese es el problema también. O sea, el café es una buena fuente de antioxidantes, pero no para todos. Segundo, definitivamente el café, a los que no tienen gastritis, que son por suerte jóvenes estudiantes, les ayuda mucho a rendir bien en los exámenes. Bueno, buenos días. Mi pregunta era la siguiente. De acuerdo con las anteriores presentaciones que ha habido antes de la suya y con lo que nos ha hablado respecto a las propiedades del café, que son de gran calidad, a lo que nos ha dado a entender por la altura, ¿no se debería pensar, aparte de exportar una materia prima, deberíamos también enfocarnos en exportar ya la materia finalizada para poder incrementar los niveles de producción y exportación del café a nivel nacional? Tienes toda la razón. O sea, lo mejor es tener toda la cadena desarrollada, ¿no es cierto? Entonces, eso sí. Tiene que haber acciones decisivas para que del 1.000.000 de personas que llegan a Cusco, por lo menos llegue pues 500.000 a Bolivia, de turistas, por ejemplo. Entonces, hay que facilitar eso. ¿Eso qué quiere decir? Que la gastronomía boliviana y la hotelería boliviana tienen que ponerse a la altura del desafío, pero no puede ser un desafío solamente empresarial. Tiene que haber una política de Estado que brinde apoyo. Yo estaba en México y el Ministerio de Turismo de México ponía en cada, diríamos, en las autopistas, donde los buses recargaban la gasolina, también había restaurantes en los cuales se servía comida turística, o sea, oferta a los turistas. Entonces, esos son inversiones del Estado también. Bueno, entonces, o sea, nosotros podemos darnos la elegancia de servir nuestro propio café y de distintas calidades, ¿no es cierto? O sea, expreso, con distintas proporciones de robusta y de arábica. Depende del cultivo y de los acuerdos que se pueda hacer con las comunidades. Entonces, podemos tener 2, 3, 4, 5 variedades de café gourmet, por ejemplo. Entonces, una de las variedades de café es, por ejemplo, que los monitos se tragan los granitos de café y después los cacachan. Entonces, algunos recogen esos granitos, los tuestan y tienen un sabor diferente porque en el estómago del monito han tenido un proceso de fermentación diferente al que en el aire. Entonces, esa variedad de café tostado es muchísimo más cara que otras variedades fermentadas normalmente, por ejemplo. Entonces, tú dices, evidente, Bolivia tendría que incrementar, pero entonces una de las formas es encontrar las proporciones de los blends, de las mezclas que ustedes tienen que experimentar en sus trabajos prácticos
para ver mezclando con variedades de café brasilero, café soluble brasilero, café soluble de Colombia, café soluble, por ejemplo, Copacabana o Alexander Coffee, diríamos, cuando Alexander comience también a produce dos variedades, ¿no es cierto? Una produce Madidi y otra produce Carrenari, café Alexander Coffee. Tiene muy buena planta acá en La Paz, pasando el Puente de las Américas. Entonces, lo mejor es, obviamente, la exportación no solo de grano de café como commodity, sino, obviamente, llegar a la producción de café soluble, de mezclas, de diferentes sabores. O sea, inclusive entrar a la producción ya de cafés para gourmets. Buenas tardes, magíster. Quería hacer una pregunta. Si el instituto está desarrollando, bueno, a mí me surgió una pregunta de por qué es necesaria la asociación de bananos y cítricos en el desarrollo del café. A nivel químico quisiera saber si hay algún estudio y qué aporta, ¿no? Bueno, yo no soy agrónomo. Lo único que puedo decirte es que hay plantas que son amigas las unas de las otras, como químico. Entonces se llama alelopatía. Hay sustancias que producen las plantas del café, que su aroma, el aroma de las hojas, que despierta una amigabilidad. Por ejemplo, algunos cultivos requieren sombra, el cultivo del cacao requiere sombra. Entonces, ¿qué hacen? Ponen árboles de kili, entonces que les brinden sombra a las plantas del café, del cacao. En cuanto al café, les he mostrado les he mencionado de que la conducción del café, no como planta, como árbol, sino más bien como enramada, como se cultiva un viñedo, ¿no es cierto?, puede ser más productiva. Entonces, en este caso, si existe alelopatía positiva, no hay ningún problema con intercalar con cítricos o con coca el café. Hay algunas plantas, el eucalipto, por ejemplo, evita que crezcan otras variedades. O sea, cerca de los árboles de eucalipto no puede crecer ni siquiera el pasto, ni siquiera la hierba. Su alelopatía es negativa. Pero en el caso del café, yo no he visto que exista alelopatía negativa con los cítricos. Entonces, sus hojas eran tan brillantes, tenían su cantidad de cera natural, entonces sus hojas hermosas, entonces es una linda planta para tener en el jardín, incluso en la ciudad de La Paz, el cafeto, con sus bayas rojas, ¿no? Entonces, si tienes es como en un invernadero, ¿no? Bueno, gracias. Un fuerte aplauso entonces, por favor, al ingeniero. Y le pedimos a don Guillermo, por favor, que va a entregar el presente. Muchas gracias. Permítame, a nombre de toda la institución, de todos ustedes, voy a hacer la entrega de este certificado de agradecimiento para el magíster Juan Antonio Alvarado, que nos ha brindado esta brillante conferencia. Y también este pequeño recuerdo. Un aplauso para él, por favor. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por el pequeño recuerdo y, sobre todo, les deseo éxito en su servicio profesional, porque ustedes tienen mucho amor al ser humano, porque han elegido una profesión sumamente útil y necesaria. Muchas gracias por sus estudios y a ustedes por su trabajo. Muy bien. Creo que les ha gustado bastante la exposición, la última exposición del ingeniero magíster Juan Antonio Alvarado. Él trabaja en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias y Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Viene el tiempo avanzado, son 1:20, entonces creo que vamos a dar punto final a la mañana. Antes de que aplaudan, por favor, queremos agradecerle la presencia de ustedes, la paciencia.